yo siempre les hago una pregunta a los centros educativos y es: ¿estás en el camino de liderar tu centro hacia el futuro? Y es una pregunta muy dolorosa, muy reveladora. Señores, no podemos tener aulas del siglo XIX con profesorado del siglo XX y alumnado del siglo XX. A ver, es un mensaje bestial, tío. La revolución que está viniendo con la inteligencia artificial y con la IA, digamos, el profesor no es... Ya no tiene que hacer esa función, lo que tú decías antes, ya no tiene que ser el maestro como tal, es el facilitador, ¿no? Lo cambia todo. La primera visita a ciertas páginas peligrosas es a los 8 años y son datos del ministerio. No sabía eso. Es muy grave. Y no se trata de prohibir o no prohibir. Lo que se trata principalmente es de hacer un uso inteligente y responsable. Hace 15 años estaba en el salón de mi casa, el día 23, es decir, hace una semana. Estaba en COE moderando una mesa de educación presentando el Pacto de Estado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un episodio de podcast espectacular porque vamos a hablar de una persona que está transformando la educación desde dentro del sistema, así como lo escucháis. Él es José Ramiro Martínez, fundador de Global Net Solutions. Bueno, tiene otros más proyectos que nos va a ir comentando, pero sobre todo, una de las cosas que vais a ver hoy y que vamos a poder tratar es uno de los temas más importantes, porque es la educación. Y lo vamos a tratar con una persona que además está inspirando a muchísimos centros educativos, está inspirando, dentro de los propios centros, obviamente, a hacer un cambio de una forma innovadora y fresca y sobre todo con valores, ¿no? Que es al final, pues, con valores y con impacto positivo, que es lo que tratamos siempre de transmitir. Creo que tiene una historia increíble porque además es un luchador nato y vamos a por ello. O sea, esperemos que disfrutéis muchísimo de este episodio. Así que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y para mí también es un placer formar parte de la Impact Social Club y todo lo que sea de la Impact y tener un proyecto de impacto social también. Una de las partes más guays de montar todo esto es que estamos conociendo todo el tiempo a gente brillante, gente que esté haciendo un cambio importante, liderando. Yo tengo varias preguntas, obviamente. La primera que tengo es: si te tuvieras que presentar sin títulos y sin cargos, además el tema de títulos con el tema de educación tiene ahí mucho tema, ¿quién eres tú y qué te mueve en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Buena pregunta. Empezamos fuerte. Para empezar, ¿no? Sí, para romper el hielo. Bueno, a mí lo que me mueve sobre todo es intentar dejar un legado en la sociedad, ¿no? Es decir, al final es verdad que hace 15 años tuve el sueño de transformar la educación en España. Al principio era complicado explicar qué era todo esto de Global Net Solution. Es verdad que hasta para registrar la marca, ¿no? Porque cuando fuimos a registrar la marca, Global Net Solution era una marca que hasta nos la echaron para atrás. Entonces pues, metimos los apellidos: Educación, Formación e Innovación SLU. Fácil, ¿no? Global Net Solution, Educación, Formación SLU. Y entonces, bueno, a partir de ahí lo que yo quiero sobre todo es dejar mi granito de arena, dejar un legado dentro de la sociedad, y creo que la sociedad la transforma el mundo a través de la educación y bueno, pues me he puesto este objetivo, ¿no? Es decir, que alguien algún día me recordara con el tema de, bueno, pues había un soñador, un luchador, como tú decías antes, que ha intentado o que ha dejado su granito de arena para cambiar o mejorar la sociedad a través de la educación. Claro, porque aquí tengo la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿tú tienes algún recuerdo que así como decir, hostia, fue ese momento de decir, transformar la educación es lo mío? O sea, ¿tienes algún recuerdo de dónde estabas o que te resuene cuando eso hace 15 años? Sí, bueno, yo os cuento un poco mi vida porque al final esto son experiencias vitales, ¿no? Entonces, yo he estado 17 años trabajando en una multinacional americana, digamos, en este caso en Kodak. Y bueno, pues mis hijos iban a un colegio, digamos, con un proyecto, digamos, bilingüe, en este caso del British Council. En aquel momento, bueno, pues hubo un momento en el cual parecía que peligraba la continuidad del proyecto y, bueno, pues me presenté al Consejo Escolar, salí elegido dentro del Consejo Escolar, posteriormente montamos una comisión en Madrid, posteriormente montamos la comisión AMPA British a nivel nacional y después de 8 años de trabajo intensivo, firmamos el último convenio entre el British, el Ministerio, los padres, las comunidades autónomas. Y entonces, bueno, me di cuenta de que mi hobby, que era la educación, a pesar de trabajar en una multinacional, de una manera como padre, ¿no? Pues era mi futuro. Entonces, tuve un viaje un poco, y cuento así porque es curioso, ¿no? Tuve un viaje a Sevilla en el AVE, conocí a una persona que era de Sudáfrica.
No era de color negro, no pasa nada, pero quiero decir que... y entonces me contó un poco, digamos, que andaba por el mundo dando vueltas y me dijo que si tenía un MBA y que si, bueno, le gustó mi currículum, muy bien, un chaval con 30 y tantos años, parece que pinta bien, es un directivo, puede ser... pero tienes un MBA, yo no en aquel momento, y bueno, me puse a estudiar un MBA a final de ese año, gracias un poco a esa inspiración que encontré en ese AVE, que fue maravilloso, fue como un ángel, una persona que además me influyó mucho en mi vida porque también me Esas cambió. personas estrella, ¿no? Que aparecen y que a lo mejor nunca más las vuelves a ver, ¿no? Pero no la he vuelto a ver, ¿no? Pero sin embargo sigue presente. Eso es como Sí, gente no se me mágica. olvida porque fueron 2 horas de un viaje apasionante. ¿Sabes? Y entonces me vi cuando dije, pues habrá que... Entonces el 31 de diciembre, cuando todo el mundo dice, pues hay que ir al gimnasio, nuevas propuestas, pues mi propuesta fue buscar entre todas las escuelas de negocio dónde hacer un MBA, ¿no? En Dirección General y Administración de Empresas. Fue muy duro, fueron 2 años duros porque yo trabajaba en una multinacional, tenía el British también, que decir que fueron 8 años también peleándonos aquí con las diferentes instituciones. Y bueno, el proyecto Fin de Máster salió global, y dije, esto puede ser una señal. Fue complicado, pues salir de tu zona de confort, emprender en España no es nada fácil, pero bueno, llegué a casa, tengo la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado y bueno, pues le dije, vamos a cambiar de ritmos, vamos a salir del mundo de la multinacional, vamos a empezar una nueva etapa. No sabía de los riesgos que esto ocasionaba. Hace poco decía que, bueno, pues hace 15 años estaba en el salón de mi casa y hace una semana estaba en la COE presentando, digamos, luego te contaré, digamos, una propuesta de pacto de Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los sueños a veces se cumplen. Y Y para que la gente a lo mejor, porque igual hay alguien que no sabe, que la COE es, claro, estamos hablando de la institución empresarial más importante del país. Sí, bueno, pues yo tengo otras funciones en mi vida. Tengo la suerte de estar en una de las principales asociaciones empresariales de este país, que es AMETIC. AMETIC es la patronal de la industria digital, donde tengo el cargo y la responsabilidad de ser vicepresidente de la Comisión de Talento Digital y, bueno, también me presenté, digamos, presentamos a la última junta directiva y también soy miembro de la junta directiva en AMETIC, que somos 55 miembros y bueno, pues también es importante estar con compañeros de viaje como Apple, Samsung, Microsoft, Google, Amazon, Repsol y muchas más empresas. Sí, eso vamos a hablar ahora también de eso, ¿no? Ya entrando, abriendo el melón, ¿no? O sea, desde fuera, bueno, da la sensación, yo creo que vamos a conectar, ¿no? Generacionalmente. O sea, gente que pueda escuchar que sea pues, más de tu edad, gente que sea más de mi edad y gente que sea mucho más joven que nosotros, ¿no? Sí. Pero desde fuera da la sensación como que el sistema educativo, pues obviamente es lo de siempre, ¿no? O sea, está obsoleto y necesita un cambio, una transformación clara, ¿no? Uh-huh. Tú desde dentro, ¿cómo lo ves? Abrimos melón, claro. Sí. Bueno, yo tengo un claim, tengo una frase que es bastante ilustrativa, ¿no? Nos encontramos en este momento con aulas del siglo XIX, con profesorado nacido en el siglo XX y alumnado nacido en el siglo XXI, más o menos, ¿no? Es decir, pocas cosas han variado. Es decir, si vemos con tecnología lo que era un teléfono, por ejemplo, en 1920 y lo que es un teléfono en estos momentos, es decir, aquellos teléfonos que teníamos, pues todo ha evolucionado, pero en cambio, si nos vamos a sanidad, pues es verdad que la tecnología y, bueno, pues es verdad que ahora mismo hay un infarto, se salva el 80% de los casos, cómo se opera, cómo se interviene, pero en educación seguimos exactamente igual en todas las etapas educativas, es decir, desde infantil hasta la universidad, ¿no? Además, lo que me gusta de hablar esto contigo es que tú lo puedes, porque tienes esta conversación tienes tomando una cerveza con un amigo, pero no es lo mismo que hablarlo con una persona que estás en los centros, joder, es que lo ves. O sea, es un tema pragmático, ¿no? De que es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en un sector muy conservador, donde nos cuesta salir mucho de nuestra zona de confort y tenemos adicionalmente un problema bastante serio, que tenemos 17 modelos educativos en España, porque tenemos 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Y esto pues tampoco beneficia mucho porque el sistema en este caso o digamos el proyecto en Cataluña o el proyecto, no porque sea Cataluña o País Vasco o la FP en Euskadi pues tiene un potencial brutal,
Es una apuesta de Euskadi por la formación profesional. Madrid tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces, esto al final perjudica mucho. Y cuando me hablas desde dentro, el problema es que el tema es que, bueno, pues tenemos modelos, y eso lo hemos visto en el estudio que hemos hecho en Ametic para la preparación del Pacto de Estado. Pues tenemos casos de éxito o casos diferentes. Por ejemplo, Corea, ¿no? Como verdaderamente en un momento dado, Corea del Sur, no la del Norte, pues ve, bueno, pues en qué situación está como país, en dónde puede apoyarse y qué decide apoyarse en la gente. Ellos al final ven que tienen mucho talento y entonces apuestan por el talento, apuestan por la gente. Esa es la clave. Es decir, el talento es lo que verdaderamente nos va a llevar al futuro de nuestra sociedad. Tenemos el caso de Singapur, pues es un caso similar en el cual pues, es un caso de éxito, pero donde la educación, o igual que en Finlandia o en Dinamarca, es lo principal. Es decir, la apuesta por la educación está por encima de todo, ¿no? Entonces, aquí no ocurre exactamente, bueno, en este país y en otros países, pero aquí en España estamos. Yo que vengo del mundo de la digitalización, yo pensé, bueno, pues si vengo de 17 años con un proceso de digitalización, en este caso, ¿por qué no llevarlo también al mundo educativo, ¿no? Y no solamente eso, sino el cómo ponemos al alumno como gran protagonista de la educación y donde el profesor tiene que tener un nuevo rol. Es decir, no se pueden dar clases magistrales, pues no digo de forma general. Eso quería entrar. Sino que también hay que pensar que el profe debe ser un facilitador, el docente debe ser el maestro, debe ser un facilitador, una persona que guíe, una persona que acompañe la formación del alumno en todas las etapas. Y luego hay una clave importantísima que creo que nos perdemos, es que es la formación a lo largo de la vida. Es decir, nunca debemos de estar, yo ya tengo unos añitos, nunca, siempre nos estemos formando. Llegue la IA, Claro. llegue cualquier tecnología, ¿no? Es como que antes había como el principio de me formo con la carrera y es como ya soy un producto terminado y en ese momento en parte pues igual ya estás muriendo, ¿no? No eres un producto terminado, tienes que estar... Pero con este tema quiero tirar de este hilo porque vosotros tenéis una propuesta que es 360, ¿no? Tú además es algo como que abanderas, ¿no? Es una propuesta 360. Y lo cojo lo traigo con lo que estabas hablando ahora, ¿no? De que España está pidiendo un cambio profundo, es clara la necesidad de adaptarse al siglo XXI. Y vosotros, por ejemplo, ese 360, José, ¿a qué os referís, no? Cuando habláis de 360 y esa revolución realmente y transformación educativa, desde GlobalNet, ¿cómo lo estáis planteando? O sea, ¿qué significa ese 360? Sí, yo quiero hacer un poco, bueno, sabéis cuando emprendemos un proyecto, hasta lo que son los logos, ¿no? Es decir, bueno, creo que el doble boomerang, ¿no? Quiere decir que todo lo que va viene. Es decir, que trabajamos juntos, trabajamos en equipo, además con colores innovadores. La otra parte es GlobalNet Solution, GlobalNet, es decir, acabado en net de red, tú que juegas al tenis y demás, pero red de empresas, red de personas, ¿vale? Claro, entenderlo como la cooperación, ¿no? Las personas. Es una solución global, integral, 360 de soluciones, donde lo de global y en red está muy bien, pero la parte más importante de nuestra empresa creo que tiene que ver con solution, es decir, soluciones. Y como tú bien dices, son soluciones 360 porque los centros educativos tienen mucha burocracia, bueno, los pobres tienen una situación donde mucho papeleo, mucha burocracia, claro. Ya te hablo de los equipos directivos, etcétera. Entonces, nosotros lo que le queremos es acompañar en todo el proceso de su día a día dentro del cole. Es decir, si mañana, yo muchas veces cuando voy a ver a los centros les digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo acompañar? Y dentro de nuestros servicios, pues, y dentro de esta propuesta, bueno, pues es muy variopinta, ¿no? Porque es verdad que tenemos no sé si quieres que entre ahí, tenemos un proyecto que se llama Liderando mi Centro hacia el Futuro. Sí, claro. Dentro de este proyecto de Liderando mi Centro hacia el Futuro, de entornos de aprendizaje activos. Es decir, al final nos encontramos en eso que te decía antes, que no podemos tener a 40 alumnos mirando al profesor, el profesor subido en un estrado, como en el siglo XIX. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es tener, como es un proyecto que viene del marco europeo de centros digitalmente competentes, es decir, que no es que GlobalNet lo ha descubierto ni mucho menos, es decir, se ha trabajado mucho en ese proyecto en Europa. Nosotros hemos colaborado con el INTEF, hemos tenido la suerte de llevar proyectos muy importantes y desde aquí quiero agradecer la oportunidad que nos dieron en Samsung para llevar el proyecto Samsung Smart School, la asignatura Empatía y ser un partner y tener una relación muy estrecha. Y esto nos ha llevado a entender que pues, tenemos zonas de trabajo o entorno de aprendizaje como puede ser
crear, interactuar, presentar, etcétera, hasta 5 o 6 los que vayamos, donde, bueno, eso en infantil es fácil de entender, lo llaman los rincones. Pues eso llevado a ese aula del futuro, lo que tenemos son grupos de... Claro, ¿cómo es el aula del futuro? ¿No? Que seguro que a mucha gente le va a interesar, ¿no? Sí, pues el aula del futuro o del presente. O del presente, ¿no? Sí, porque lo del futuro es una palabra que... Porque ya estáis haciendo. De hecho, os he visto, habéis derribado colegios, ¿no? Transformado las aulas, ¿no? Sí, hemos derribado muros. Derribamos muros, ¿no? O sea, al final lo que se trata es que esos espacios, la antigua biblioteca o el aula de informática, hasta ahora que, bueno, pues ahora tenemos carros de carga con 30 portátiles, pues a lo mejor no necesitamos ver a los alumnos mirando para la pared, porque claro, como tienen que tener conexión a la red, digo, lo que son las torres y demás, pues entonces yo muchas veces cuando llego a esas aulas digo, ¿están castigados los chicos? ¿Os han hecho algo? Porque estoy dando clase a chicos que están de espaldas a mí. Estoy hablando con chicos que no interactúan visualmente conmigo. No tiene sentido. Vamos, a ver, puede tener sentido. No, que no lo tiene. Los portátiles aguantan, por suerte, las baterías, si están bien, 8 o 9 horas de trabajo. Es decir, con lo cual no necesitamos tener un portátil. Tenemos wifi, que normalmente funciona bastante bien. Con lo cual, en la conexión a internet, tampoco necesitamos un cable de red de RJ45 para estar conectados. Entonces, nosotros un poco a lo que vamos y lo que pretendemos con esto es que esos espacios de aprendizaje, sobre todo, learning by doing. Es decir, aprender haciendo, que los niños disfruten, que sean los protagonistas, donde la tecnología sea el medio, nunca debe ser el fin, y sobre todo donde también aprendan competencias transversales a la vez que están trabajando, es decir, comunicar, hablar, presentarse, sobre todo hacer vídeos, hacer radio, hacer podcast, es decir, tenemos nuestras zonas de radio, hay proyectos muy chulos y hay programas muy interesantes en este sentido. Y bueno, pues esto le da mucha más creatividad, ¿no? Los niños al final lo que buscamos es que tengan un pensamiento crítico y luego dentro de lo que es, yo siempre les hago una pregunta a los centros educativos y es, ¿estás en el camino de liderar tu centro hacia el futuro? Claro. Es una pregunta muy dolorosa, muy reveladora, porque o sí o no, no hay intermedio. ¿Dónde te ves en 2, 3, 5 años? Bueno, si lo preguntáis en Galicia os van a contestar, depende. Depende, claro, los gallegos sois así, pero... Claro, pero si no, pero en realidad es sí o no, está claro, ¿no? O sí o no. Bueno, al final, cuando hablamos de futuro, nosotros lo que tenemos 4 claves, ¿no? Entonces, dentro de las 4 claves tenemos una parte pedagógica, una parte de formación en competencia digital docente o en competencia digital, la formación del docente, tenemos la parte tecnológica y la parte de espacios. Y aquí, Tomás, decirte que el orden de los factores se altera el producto. Vale. Y te voy a decir por qué. Vale, ¿por qué? Porque si tenemos unos espacios, una aula de futuro increíble, una aulateca de tecnología aplicada para los centros de formación profesional. Tenemos tecnología, tenemos impresoras 3D, tenemos robótica, tenemos dispositivos, Chromebook, tablets, iPad, la tecnología que sea. No tenemos formación docente para gestionar esa tecnología y esos espacios. Y por otro lado, no tenemos claro con qué pedagogía vamos a trabajar y a qué me refiero con pedagogía para los que no estáis en el sector. Pues, por ejemplo, podemos hablar de aprendizaje basado en servicios, aprendizaje basado en proyectos, trabajar en cooperativo, que al final los chicos están trabajando de 4 en 4, trabajan en equipo, permiten, digamos, que haya un líder que además cada semana cambia o cada 15 días cambia, que es el que comunica, que es el que presenta el proyecto a sus compañeros y a los... Entonces, ya estamos trabajando competencias transversales en el mismo aula. Entonces, hoy en día los contenidos, es decir, en nuestra época es verdad que el profesor era en general el que tenía, bueno, el profesor y la enciclopedia gigante y las bibliotecas donde teníamos toda la información. Sí, sí. Hoy, por suerte, estamos en otra era, tenemos todo el tema, ya no quiero contar toda la revolución que está viniendo con la inteligencia artificial y con la IA, pero digamos el profesor no es en este sentido ya no tiene que hacer esa función, lo que tú decías antes, ya no tiene que ser el maestro como tal. Yo creo que me gusta mucho como líder porque es que estoy muy de acuerdo, es el facilitador. No, lo cambia todo. No. Al final es verdad que tiene que liderar ese cambio. Claro. Entonces, un poco llegado a este tema, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿qué entramos cuando llegamos a un colegio? Conocer sus realidades, conocer en qué punto están, ver en qué destacan o qué puntos son mejorables, ¿no? Y nosotros normalmente en cualquier centro educativo trabajamos en 5 ámbitos. Y esos 5 ámbitos son los siguientes. Primero, un diagnóstico. Un diagnóstico de centro. Es decir, tenemos que saber de dónde partimos, dónde estás. Entonces,
Dentro de este diagnóstico lo más importante es que el centro entienda que lo más importante es el liderazgo. Es decir, nosotros tenemos centros educativos y en los cuales, y bueno, ahora igual hay uno que, lo siento, es mi ojito derecho y ahora te diré cuál es. Sí. Pero cuando hay un fuerte líder, un director verdaderamente que tiene las ideas claras y que no le para a nadie, tenemos centros que van a otra velocidad. Y esto se nota mucho. Es decir, por lo cual necesitamos que haya directores que lideren esos equipos directivos. Y sobre todo que marquemos un plan de acción en el corto, en el inmediato, claro, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y cuando hablo en el corto inmediato es para allá, de aquí a final de curso, en 2-3 años y no más de 5. Y más con el tema de las ODS y todo lo que está por venir. Sí. Entonces, y un plan estratégico, plan de acción y plan estratégico. Esa es la parte de consultoría. Lo mismo nos pasa con la parte de formación, donde queremos tener a nivel de formación a nuestros docentes, ya sea tecnológica o metodológica. Hay una parte de infraestructuras, es decir, claro, porque ahí es clave con qué tecnología vamos a trabajar, si nos funciona la wifi, importante, si no nos funciona la wifi. Los espacios, lo que decías, el tema de los espacios, el tema del acompañamiento, es decir, para nosotros es clave. Nos pasa muchas veces que llega a un centro y dice, pues necesito adquirir no sé cuántos dispositivos, ya sean Chromebook, ya sean portátiles, y yo siempre les pregunto, y esta pregunta es para esto y para cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Por qué quieres estos dispositivos? ¿Para qué quieres estos dispositivos? ¿Cómo quieres y cuándo vamos a implantar esto? Si verdaderamente no me das respuesta a sus 4 preguntas, es que tampoco es cuestión de que me compres, hagas un desgaste económico importante y luego lo tengas metido en un armario o lo tengas en un almacén. Somos los primeros que nos negamos, ¿no? Sí, pero bueno. o sea, claro, en realidad tiene todo el sentido, 100%. Entonces, ese es otro tema, creo que relevante en la parte de infraestructuras. Me van a matar todos los fabricantes y trabajo con casi todos ellos. Pero bueno, para mí un dispositivo que no se use de una manera responsable, es decir, al final, como digo, no es lo importante el dispositivo, sino pues a veces de le hecho, digo... quería tirar este hilo 100% porque lo hemos hablado antes fuera con Rubén también y contigo, que es precisamente la noticia que acaba de salir ahora recientemente, ¿no? Sobre no es prohibición, no la quiero liar, pero es ¿qué es prohibición? O sea, ¿qué es lo...? Para poner en contexto a gente que a lo mejor como yo que no está. Bueno, hay 2 comunidades autónomas, en este caso Murcia y Madrid, de momento. Parece que Cataluña se podrían arrastrar más, ¿no? Cataluña y Galicia, tu Galicia del Alba también está metida en el lío. Sí. Donde, bueno, es verdad, a ver, lo que está pasando es que yo, de hecho, en el mes de julio hice un artículo que publiqué, es verdad que no se hizo viral, pero bueno, ya hemos... Ahora con el podcast hay que hacerlo bien. No. Tecnología en positivo para el ámbito educativo, lo tenéis en nuestro blog de GlobalNet, vuelvo a repetir, tecnología en positivo y hacer un poco para el ámbito educativo. Para el ámbito educativo, donde hacía una reflexión de dónde estamos y de dónde ha venido todo este debate antipantallas, pantallas sí, pantallas no, tecnología sí, tecnología no. Y donde todos nos mirábamos el ombligo o nos miremos el ombligo para entender que tenemos una responsabilidad que es común. Es decir, no es una responsabilidad que solamente sea en este sentido por parte de, ¿cómo te diría yo?, del centro educativo o de los centros educativos. Es un tema de sociedad. Es decir, yo tengo que tener muy claro que tenemos un hándicap, que hay niños con 7, 8 años que ya tienen un dispositivo en sus manos y con menos. Pero es que además hacen un uso irregular del dispositivo y entran en sitios. La primera visita a ciertas páginas peligrosas es a los 8 años y son datos del ministerio. No sabía eso. Es muy grave, ¿vale? Entonces, es verdad que... Pero normalmente, en el 100% de los casos, o si no es en el 100, en el 80%, nosotros trabajamos con herramientas, con los dispositivos de los centros, que bloquean todo ese tipo de contenido o, de alguna manera, tenemos nuestro panel de riesgos o tenemos el control parental para las familias de esos dispositivos, pero los dispositivos del centro. Es decir, igual que antes teníamos libros de texto o nuestras carpetas gigantes, los archivadores, por todas las materias, pues ahora tenemos un dispositivo, pero ese dispositivo está gestionado 100%, el del colegio. Ahora, si luego tienen tablet en casa, tienen teléfonos, tienen otros dispositivos que no están gestionados, entonces tenemos el problema. Entonces, hay una corriente en este sentido y, bueno, parece ser... yo no digo que... Bueno, de hecho, sabes que he sacado este fin de semana, el sábado, he sacado un vídeo sobre prohibir las pantallas en las aulas.
Y no se trata de prohibir o no prohibir. Lo que se trata principalmente es de hacer un uso inteligente y responsable. Y probablemente los centros educativos dentro de unos años no serán 100% digitales. Pero lo que no pueden ignorar es que estamos en un mundo digital. Entonces, la verdad es que es un poco chocante. Y esto además produce una brecha, ¿no? Porque al final va a haber una brecha digital. La gente que tenga nivel adquisitivo pues va a poder disfrutar de una formación VIP, y los que no tengan, y a lo mejor no tienen esas posibilidades, con lo cual a mí eso tampoco es algo que verdaderamente me satisfaga mucho, ¿no? Sí, totalmente. Eso es un tema, me parece un temazo, es que tengo que tirar también para largo. Vamos con un bloque que tenía aquí preparado, que es el de cambio de las reglas del juego, por el concepto de, bueno, te decía, ¿no? Que una pregunta aquí. ¿Es posible poner de acuerdo por la educación de este país y de revisado el Pacto de Estado, que quería hablarlo contigo? ¿Y qué necesitaríamos para que dejar de ser un tema político y pasar a ser un tema de país, ¿no? Porque de una parte entiendo que donde la educación al final pues depende en parte también de la política y quizás... Bueno, entonces ese tema tú con toda la vista de pájaro que tienes y con lo que habéis hecho con el Pacto de Estado, y si quieres, yo creo que es un buen momento para contarlo, sí, nos puedes contar. Primero quiero agradecer a METIC la apuesta por el Pacto de Estado. A METIC, que, como os decía antes, es la patronal de la industria digital, donde estamos 300 empresas tecnológicas asociadas, de las principales a nivel mundial. También está GlobalNet. Vale. Entonces, se propuso hacer 3 pactos de Estado, o tuvimos la misión de hacer 3 pactos de Estado, promovido por el anterior presidente, y en este caso con Pedro Mier, y el nuevo presidente Paco Tibueda, pues continuamos con esa propuesta. En este sentido, de un pacto de Estado de innovación, un pacto de Estado de reindustrialización y un pacto de Estado de educación. Y fíjate, en este sentido, como volviendo un poco hacia atrás, ¿no? Hace 15 años estaba en el salón de mi casa, y el día 23, el que era hace una semana, estaba en COE moderando una mesa de educación presentando el pacto de Estado. Hemos tenido la suerte, lo del pacto de Estado no es negociado, es decir, y menos en educación. La innovación también, el de reindustrialización también, pero el de educación no es negociado. Y el tema de las pantallas es algo que nos ha puesto, igual que con la pandemia vimos el tema de cómo teníamos diferentes modelos de sanidad en diferentes comunidades autónomas, y en este caso en educación nos pasa un poco igual. Y yo creo que lo que hemos hecho es algo muy verdaderamente serio, donde hemos juntado a expertos, un grupo de expertos a los cuales agradezco desde aquí, y a mi comisión, la Comisión de Talento Digital, Desarrollo de Talento Digital de AMETIC, mis compañeros que tanto hemos trabajado durante un año de trabajo. Parece que es algo que se hace en 2 días, ¿no? Ha sido un año, es muy intenso, el aburro. Si buscáis en internet, el pacto se llama Pacto de Estado por la Transformación Integral de la Educación y el Talento. Muy fácil, aparecemos seguro. Entonces, Pacto de Estado por la Transformación Integral de la Educación y el Talento. Ahí os podéis descargar el pacto, podéis ver el documento. Es un documento muy transversal que puede puede sumarse cualquiera, tanto independientemente de la ideología que tiene. Hemos intentado que sea algo que no afecte ideológicamente, donde ponemos el rol del profesor, donde vemos la necesidad que tenemos de formación continua, donde queremos empoderar a ese docente, donde pedimos también una inversión, de subir una inversión del Producto Interior Bruto del 5 al 7% en este momento en educación en este país, y donde creemos además que hay que dar una vuelta y que tienen que sentarse los máximos, en este caso políticos de este país, para, da igual de las rivalidades, sabemos que es muy difícil, desde el medio tono sabemos que era pues un sueño, pero ¿por qué no? Es decir, siéntense, de verdad, yo desde aquí aprovecho para decir, tenemos que hacernos mayores, ¿no? Es verdad que creo recordar, por lo que comentó nuestra directora general, Pilar Roig, que solamente se han firmado 7 pactos de Estado a lo largo de esta cooperación hasta con Francia. Este sería adoptado, ojalá, pero es algo... No es que sea necesario, es que es innegociable. Y tenemos que hacer entre todos
mirarnos el ombligo y pensar que es verdad que puede tener modificaciones, pero por favor, sí, vamos a intentar que a nivel empresarial, a nivel social y a nivel institucional todo el mundo se ponga de acuerdo. Y con todo el tema de las pantallas nos hemos dado cuenta de que no podemos tener colegios, por ejemplo, centros que tienen colegios distribuidos por toda España, pues son congregaciones religiosas, pues son colegios privados, o me da igual, colegios públicos o colegios de FP o centros de FP que están relacionados porque están en proyectos de excelencia, como es el tema de la formación profesional, y coinciden en proyectos en los cuales unos tengan unas reglas de fuego y otras tengan otras. Entonces, porque entonces hasta en un propio grupo de centros tendremos que ver en dónde está ubicado. Si está en Canarias, tenemos un modelo. Si está en Madrid, tenemos otro modelo. Si está en Cataluña, tenemos otro modelo. Si está en Murcia, otro modelo. Y eso es innegociable. Eso es innegociable. Y de alguna manera el pacto lo que intenta es que además, volvemos, y perdóname por el claim, pero yo esto lo tengo súper claro. Es decir, señores, no podemos tener, en este sentido, aulas del siglo XIX con profesorado del siglo XX y alumnado del siglo XX. A ver, bueno, es un mensaje bestial, tío. De hecho, yo creo que vamos a poner el título. Es que es verdad, es que es una verdad como un templo. Vamos a ir al final, pero tengo unas preguntas aquí preparadas, que es, ¿qué te ha enseñado estos 15 años emprender en educación, no? Porque no debe ser un camino fácil, obviamente, ¿no? No ha sido un camino fácil. ¿Y qué es lo que te ha enseñado a emprender en educación? Pues es un... Bueno, has hecho la pregunta de... Bueno, tío, son neciarla ya. Pues me ha enseñado principalmente, ¿cómo te decir? Yo creo que hay que estar un poco loco, ¿no? Para un loco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, todos los que somos soñadores, todos los que somos emprendedores, tienes que tener un sueño. Entonces, yo quiero tener un país mejor, yo quiero tener una sociedad mejor. Yo lo que lucho es porque dejar un legado. Tengo la suerte, ¿no? Sí, está de que no soy solo. Es decir, en mi caso, globalizo una cosa familiar. Tiene un negocio. No, este que... O sea, Entonces, solo puedo estar Rubén aquí, o sea... me parece. Todo tiene más, me emocioné un poquito, pero bueno. No, Todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, yo que aquí iba a poner un caso de éxito, y además ayer tengo una relación muy personal con un centro educativo. Es el CEIP Gumecindo de Azcárate de León, con su directora, con Pilar. Y bueno, pues en el 2022 Gumecindo de Azcárate fue premio Princesa Girona. Era un centro que, digamos, que entró en el proyecto Samsung Mad School. Está bueno, pues una situación socioeconómica y sociocultural con 50% de alumnado de etnia gitana, 12 nacionalidades. Y no en el mejor barrio, digamos, a nivel socioeconómico de León, pero ha sido centro referente de educación en el 2022 porque el premio Princesa Girona y mejor reconocimiento de la educación en España. En enero del año pasado estuvieron sus majestades. Está su majestad la reina esta semana en León porque está en un tour de talento. Ayer estuvieron 40 profesores de Generación Talento del tour de aquí. Saludar también a la Fundación Princesa Girona, a Sandra y a todo el equipo. sí. Y bueno, si se quiere se puede. Tenemos una mujer con una vocación impresionante que es Pilar, su directora, su líder, que hablamos un poco, que hablabas antes en esa figura, ¿no? Es decir, Pilar es un ejemplo que es replicarlo para esos centros que van a otra vez. Tengo la suerte además que es amiga mía, que hemos estado 8 años empujando el centro. Y bueno, pues, es decir, conseguir un centro que estaba con un problema de abandono escolar, porque los niños, pues al final, muchos de ellos, pues en vez de ir a la escuela, pues iban a trabajar por las familias o demás, a ser el centro referente de España. Entonces, de aquí, besito para Gumecindo y para Pilar. Y pues es un poco, es decir, cuando ves que impactas, hablando un poco de impacto, ¿no? Hablando de impacto social, hablando de todo tu proyecto también, eso es lo que te da la vida. De hecho, tenía una pregunta número 12, que era, pero claro, ya es que era una historia bonita que te haya tocado, ¿no? Por esto hacemos lo que hacemos, ¿no? Es esto, por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, tal cantidad de energía a nivel espiritual, a nivel de propósito, ¿no? Esta historia que cuentas,
Y dices, ya está, o sea, esta es una energía inagotable. Bueno, es una dosis muy alta. Yo tengo un detalle que además no sé si me he emocionado otra vez, pero bueno, Por favor, o sea, yo no sabía que Pilar se presentaba en el año 2022 porque está bastante limitado la información a centro. Además, bueno, pues tenemos una relación muy estrecha, pero no hablamos de ese tema. Pero resulta que estaba en Girona además, cuando se anunció el premio, estaba trabajando para la fundación, para Samsung, y de repente, bueno, pues yo pensé 2 segundos antes, no aparecieron los finalistas, no aparecían los nombres, simplemente salió una cartera y se dijo el nombre. Y yo pensé 2 segundos antes, si un centro se lo merecía este premio sería un vecino, pero es de poner algo. Y en ese momento dijeron, el premio Princesa Girona 2022, Teigo Mesindo das Caras de León. Bueno, toda la gente de la fundación me conoce, soy un tío flemático, tranquilo, pero pegué un grito impresionante, me volví, que no lo podía. ¿Qué lo esperabas? No, Era inesperado, totalmente. no lo sabía que Pilar se había presentado, es algo que lleva 6 meses de trabajo, pero no habíamos hablado de ese tema, también hay que llevarlo a la confidencialidad y bueno, hay un detalle, ¿no? Que estaba como loco porque ya terminaba el evento y poder darle un abrazo a Pilar, ¿no? Y cuando eso sucedió, me dijo en el oído, esto no hubiera sido posible sin ti. Claro, qué triste. Ya, es que es en todo el corazón. ¿Y qué me pasó? Que me puse a llorar con un niño pequeño. Porque es lo que tiene cada así, si se vale como ejemplo. No, vale, como fondo espectacular y todo el mundo va a querer conocer también a centros. A Pilar, sí. Si no, al final estáis liderando un camino infinito para futuras generaciones y es, pues el ejemplo de Pilar es un ejemplo de ese liderazgo, ¿no? De ese caso de éxito, lo que tú decías, totalmente. Ya para terminar, te quería darte 2 preguntas chulas. Una es, si pudieras mandarte un audio, ahora ya estamos con el tema de las tecnologías audio, un audio a José Ramírez de hace 10 años, 15 años, ¿qué le dirías? Pero tengo que mandárselo al de 10 años o A lo que quieras, 10 o 15. Si tuvieras que mandar un mensaje a José... era hacia atrás o siguiendo. Bueno, que con lo que ahora mismo hoy, con lo que seas hoy, a José de hace 10 años o 15 cuando empezó, ¿qué le dirías? Bueno, es verdad que 15 años, yo te decía antes que bueno, estoy entrando, ya le he dado vuelta al jamón, con lo cual estamos en otra etapa, ¿no? Yo en este momento creo que lo que tengo es una estabilidad psicológica, mental, tengo claro lo que quiero, lo que no quiero y demás. Y al de 10 años le digo que gracias. Gracias por ser un tío valiente, ¿no? Es decir, que grande. Yo sí es verdad que en la vida todo lo que me he puesto lo he conseguido. Es decir, soy muy... Es decir, además creo que se me da muy bien el tema de la estrategia. Entonces al final escucho bastante, me relaciono bien, tengo amigos como tú. Entonces, bueno, quiero decir que en este sentido, cuando rodearte de un equipo de personas de confianza, donde cuando tienes que tomar decisiones, bueno, pero le diría gracias porque en aquel momento fue una decisión muy valiente, ¿no? El de salir de Seguro. es decir, de algo. Bueno, aquí también quiero aprovechar para dar las gracias a mi mujer, ¿no? Porque es verdad que ellos eran pequeños y bueno, pues tuvimos que decir, bueno, y entonces siempre he estado metido en, bueno, lo de British, es decir, siempre he tenido múltiples proyectos y bueno, pues he tenido la suerte de que, bueno, pues sí, José, si tú crees que esto es lo que hay que hacer, pues adelante, ¿no? Sobre todo he tenido ese apoyo familiar, de mis padres, de toda la familia. Y lo importante es que un día estaba analizando qué cambiaría de estos 15 años y te diría que creo que he cometido un error, como todo. Es verdad que estas cosas pasan, pero sobre el tema de estrategia he disfrutado mucho, disfruto mucho con mi trabajo, soy si me dice, ¿cuál es tu hobby? Trabajar. Es un bicho raro, ¿no? Hay gente que su hobby sea trabajar, pero que no es obvio que compartimos. Sí, pero sí es verdad que a ese José le diría gracias. Gracias por haber tomado esa decisión. Siempre pensé que
joder, es que me estás poniendo, es que soy, parece que no, pero me está tocando la fibra, ¿eh? Porque también que la idea de podcast, tío, para que la foquito da una manera de conectar también contigo y que la gente conecte con vosotros y vuestras historias. Al final es lo que más nos conmueve a todos, la historia de uno, ¿no? Claro, bueno, quiero decir que al final qué bonito es cuando tu sueño es una realidad, ¿no? Entonces, ahora ya sí que somos una empresa conocida. También es bonito que te digan un poco por lo que te reconocen, es decir, normalmente servicio, calidad de servicio, atención, como digo yo, de 8 para arriba, es decir, que toda mi gente, mi forma de trabajar es, no vale la mediocridad, no vale decir el cliente es lo importante y bueno, creo que todo el mundo, bueno, soy muy exigente con mi equipo, es decir, cuando está aquí lo ven y lo sabe. Pero creo que ese es el éxito, ¿no? Es decir, el éxito de ser diferente, de verdaderamente amar la educación. Creo que es importante amar lo que haces, pensar en tus centros. Me han hecho una propuesta que, bueno, tengo que voy a aceptar, que voy a ser patrono también de una fundación de escuelas en una congregación religiosa próximamente, con la responsabilidad que todo eso supone. Y bueno, pues al final seguir creciendo personal, profesionalmente, pero a ese chico, o bueno, más chico, pero a ese joven, con niños pequeños y donde verdaderamente había que jugársela y había que emprender. En España emprender es algo súper complicado, donde verdaderamente no tienes ningún tipo de ayuda, donde la juegas 100%. Y bueno, pues ahora es verdad que somos gente conocida, somos un referente en educación, cada día los seremos más. Vais a ver también cómo verdaderamente, bueno, pues estamos, es decir, gracias a que mis hijos también están, en este momento ya somos una empresa familiar y ellos están también dentro del negocio, pues dentro de la empresa, pues hemos tomado decisiones donde queremos liderar verdaderamente el cambio educativo, es una empresa referente dentro del sector y bueno, pues es muy, muy bonito eso de decir, madre mía, es decir, porque yo me acuerdo cuando decía, voy a montar una empresa de educación, ¿para qué? Transformar la educación, todo el mundo me miraba muy raro, ¿y qué hacéis? Pues mira, es una solución global integral 360, ¿y eso qué es? Y tal. Y bueno, es verdad que el año pasado, sí es verdad, te iba a contar, hay dos cosas que hay entre medias que nos hemos dejado, creamos un proyecto que se llama Global Net School. Global Net School es al final el aula de GlobalNet, donde puede ser un aula de emprendimiento, una aula teca, una aula del futuro, y conlleva todo lo que va dentro del aula, del tema mobiliario, reformas, formación de profesorado, tecnología, metodología. Entonces tenemos nuestra propia aula del futuro, nuestra propia aula, que es Global School. Y hace 4 años atrás nació también nuestra otra niña, que es Factoría de Educación Digital. Y Factoría no es fácil, una fábrica de educación digital, pues más vinculada a la experiencia que tuvimos sobre todo en este caso, en el proyecto Carmenta de Castilla-La Mancha, donde bueno, estuvimos formando a un volumen de profesores muy grande durante 4 años en competencia digital, desde una fase inicial, intermedia y avanzada. Fue un caso de éxito brutal, fuimos consultores también de la Junta. Y bueno, pues un poco es lo que hemos ido creando, es decir, proyectos, empresas. Y quiero aprovechar también aquí para todas las empresas que colaboran con GlobalNet, ¿no? Porque bueno, somos, yo qué sé, 30 o 40 compañías de todo nivel, multinacionales de todo tipo. Somos partners de las principales, voy a nombrarlo, pues son muchas, sí, pero tú las sabes, eso pues, entonces, bueno, es algo que realmente agradecerles la confianza que nos han abierto sus puertas y cómo defendemos su marca y cómo defendemos su producto y cómo, digamos, vivamos esa integración dentro de los centros de cada producto que tenemos. Pero bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos de estar donde estamos. De verdad que ahora el claim que hemos puesto es liderando la transformación educativa de la mano de GlobalNet Solution. Está, no hay más que decir. Muy gracias por este espacio, pero sobre todo por compartir desde la vulnerabilidad, ¿sabes? Compartir tu visión, pero transmitir con tanta pasión. Sabes que aquí tienes un amigo. Siempre me voy a acordar del momento que salía de la final y medio un borracho no había bebido ni una gota, pero estaba ahora de cansancio, yo creo, y de todo el éxtasis del desgaste que fue. Y fue ese primer encuentro que me acuerdo de decir, no sé cómo, pero haremos cosas y creo en vosotros y yo creo que hay que trabajar la comunidad, y aquí estamos.
Te fue cuando he visto, la verdad, te dije, aquí estamos, pues dije, lo primero es que, tío, tienes que tiene que haber una comunidad y el club, bueno, pues ha sido una inspiración de esa idea que diste y, bueno, pues ahora estamos aquí, o sea que sí, pero bueno, yo quiero aprovechar también, si puedo, ¿no? Es decir, para agradecerte el impulso que nos has dado a los emprendedores. Por lo menos yo te hablo de mí, es decir, a veces estamos muy solos, ¿no? Es decir, esto de emprender en España es bastante jodido, ¿no? Entonces, el tener también un sitio de referencia, una comunidad, gente que además con tanta pasión, con tanto impulso, hayas liderado y estés liderando este proyecto como es Inline Pass Social. Yo hacía mucho, bueno, ya 5 años, ya hace tiempo que no me emocionaba, pero estuve en la semifinal, 12 horas allí con un campeón. Estuve en la final, 12 horas o más como un campeón. Me impresionó tanto el proyecto que dije, yo quiero ser parte de la Impact y quiero ser parte importante de la Impact. No quiero ser alguien más de la Impact, quiero estar al lado de Tomás en la Impact. Y desde ese momento, lo sabes, soy un incondicional de la Impact. Felicitarte por todo tu trabajo, desearte los mejores éxitos. Señores, este año Madrid Arena, segundo parada va a ser el Madrid, bueno, Madrid Arena, sí, va a ser bien. Movistar Arena, ¿no? Movistar, segunda parada, tercera parada Metropolitano y os digo, en 5 años llenado a Sociedad en Bernabéu, lleno de emprendedores y con un proyecto brutal, gracias a la Impact Social Club, Copa o lo que haga falta con el pacto social. 100%. Así que nada, mil gracias por el espacio, dije ahí, gracias a ti, Tomás.